Muy buena gente, bienvenidos a Emprendiendo el Éxito. El día de hoy vamos a hablar acerca de los 10 principios de la economía. Para empezar el video definiré brevemente qué es la economía. La economía es el estudio de cómo administra la sociedad sus recursos escasos. En la mayoría de los países y sociedades, los recursos no son asignados por un dictador, sino que se distribuyen por medio de las elecciones combinadas de los hogares y de las empresas. Debido a esto, los economistas se encargan de estudiar la manera en que las personas toman sus decisiones, qué tanto trabajan, qué compran, qué tanto ahorran y en qué invierten su dinero. Además, se encargan de estudiar cómo se interrelacionan las personas. Por ejemplo, cómo los vendedores y compradores de cierto bien y servicio determinan el precio y las cantidades vendidas. También se encargan de analizar las fuerzas y tendencias que afectan a la economía, como el crecimiento del ingreso promedio, la tasa de desempleo y la tasa a la que aumentan los precios. La economía es solo un grupo de personas que interactúan en su vida diaria. La forma en que se comporta la economía refleja el comportamiento de las personas que la conforman. Empecemos con 4 principios relacionados con las decisiones que toman los individuos. Principio 1. Las personas se enfrentan disyuntivas. Seguramente todos hemos escuchado que nada es gratis en la vida. Esto es totalmente cierto. Si quieres obtener algo que deseas, tienes que renunciar a algo más. Por ejemplo, un estudiante debe distribuir su tiempo entre 2 actividades, estudiar o jugar videojuegos. Si decide estudiar por 1 hora, está renunciando a jugar videojuegos, y viceversa. Si decide estudiar videojuegos, está renunciando a estudiar. Es decir, al momento de tomar decisiones, todos enfrentamos una disyuntiva. En la actualidad existen grandes disyuntivas como las de tener un ambiente limpio o un alto nivel de ingreso, y la disyuntiva entre eficiencia e igualdad. Principio 2. El costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Ya que al tomar decisiones los individuos nos enfrentamos a disyuntivas, es necesario que analicemos los costos y beneficios de las decisiones que podemos tomar. Un ejemplo de esto es si decides ir a la universidad. Los beneficios que obtendrás es un enriquecimiento intelectual y mejores oportunidades laborales. ¿Y cuáles serían los costos de esta decisión? Los costos serían el dinero que gastas en la matrícula, los libros y también el tiempo, ya que tendrás que atender a clase, leer libros, escribir ensayos, etc. Tiempo que podrías haber dedicado a trabajar. Esto es conocido como el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de algo es aquello a lo que renunciamos para obtenerlo. Principio 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Los economistas suponen que las personas son racionales. Una persona racional hace todo lo posible sistemática y deliberadamente para alcanzar sus objetivos. En el caso de las empresas, cuántos trabajadores contratarán, cuánto producirán y venderán para maximizar sus beneficios. En el caso de las personas, cuánto tiempo trabajarán y cuáles bienes y servicios adquirirán con el fin de alcanzar la mayor satisfacción posible. Las decisiones en la vida rara vez consisten en elegir entre blanco y negro. Existen muchos matices de grises. Por ejemplo, si estamos en época de exámenes, no necesitamos elegir entre no estudiar o estudiar las 24 horas del día. Simplemente debemos elegir entre dedicar 1 hora más a estudiar o a ver televisión. Los economistas usan el término cambio marginal para hacer referencia a los pequeños cambios que realizamos a un plan ya existente. Margen significa borde, y debido a eso los cambios marginales son aquellos que realizamos en el borde de lo que hacemos. Las personas racionales toman decisiones basándose en los costos marginales y beneficios marginales. Costo marginal significa el costo que tiene producir o demandar una unidad más de un producto, y beneficio marginal significa el beneficio que tiene producir o demandar una unidad más. Un ejemplo, una aerolínea vende tiquetes a $300 y para uno de sus vuelos hay asientos disponibles. Así que una persona necesita tomar ese vuelo y la aerolínea le vende a último momento un tiquete a $150. Aunque sea un precio menor de lo normal, la aerolínea gana, pues el costo marginal es el snack y la bebida que consuma el pasajero y el beneficio marginal son los $150 que paga. La toma de decisiones marginales ayuda a explicar algunos fenómenos económicos que de lo contrario serían difíciles de entender. Principio 4. Las personas responden a los incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar. Las personas racionales responden a los incentivos debido a que toman decisiones al comparar los costos y beneficios.
Los incentivos desempeñan una función primordial en el estudio de la economía. Incluso el economista Steven Landsburg llegó a decir que la disciplina entera se podía resumir en la siguiente frase: las personas responden a los incentivos, lo demás es irrelevante. Los incentivos son fundamentales en el análisis del funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, si aumenta el precio de los limones, las personas decidirán consumir menos. A su vez, los productores deciden contratar más trabajadores para cultivar más limones. Es decir, un precio alto incentiva a los compradores a consumir menos y a los productores a producir más. Las autoridades a cargo de diseñar políticas públicas deben tener en cuenta los incentivos, pues las medidas que estos toman alteran los costos o los beneficios que enfrentan los individuos y por lo tanto su comportamiento. Cuando las personas que diseñan estas políticas no consideran la manera en que sus medidas repercuten en los incentivos, pueden provocar resultados que no deseaban. Un caso particular de esto es la ley sobre cinturones de seguridad en Estados Unidos, que cambió el comportamiento de los conductores, pues al sentirse más seguros en caso de un accidente debido al uso del cinturón de seguridad, empezaron a conducir más rápido y con menor precaución. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto? Un estudio publicado en 1975 concluyó que el resultado neto es una pequeña variación en el número de muertes entre los automovilistas y un incremento en el número de muertos entre los peatones. Muchas de las decisiones que tomamos en nuestro día a día no solo nos afectan a nosotros, también afectan a las personas que nos rodean. Los siguientes 3 principios hacen referencia a la forma en que interactúan las personas. Principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Todos hemos escuchado alguna vez en las noticias que en el mercado mundial, China y Estados Unidos son competidores. Esto es cierto, pues muchas de las empresas de Estados Unidos y China producen muchos de los mismos bienes. Empresas americanas y chinas compiten por los mismos clientes del mercado de ropa, juguetes, paneles solares, neumáticos para automóviles y muchos otros productos. Sin embargo, es fácil dejarse engañar cuando se piensa en la competencia entre países. El comercio entre dos naciones no es una competencia deportiva en la que uno gana y el otro pierde. Al contrario, el comercio entre los países puede mejorar el bienestar de las naciones participantes. Los países se benefician del comercio entre sí, ya que les permite especializarse en lo que hace mejor y disfrutar así de una mayor variedad de bienes y servicios. Los americanos, chinos, franceses, brasileños y egipcios son tanto nuestros socios como nuestros competidores en la economía mundial. Principio 6. Los mercados son, por lo general, un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La mayoría de los países que alguna vez tuvieron una economía centralizada, como los países miembros de la Unión Soviética, han abandonado ese sistema e intentado desarrollar una economía de mercado, en la cual las decisiones que antes se tomaban de manera centralizada son sustituidas por decisiones de millones de empresas y hogares. Las empresas deciden a quién contratar y qué fabricar. Por su parte, los hogares deciden en qué trabajar y qué comprar con sus ingresos. Tanto empresas y hogares interactúan en el mercado, donde el precio y sus propios intereses determinan sus decisiones. En el libre mercado coexisten muchos compradores y vendedores de numerosos bienes y servicios, y todos ellos buscan su propio bienestar. A pesar de que la toma de decisiones es descentralizada y los tomadores de decisiones buscan su propio bienestar, las economías de mercado han demostrado que tienen la capacidad de organizar exitosamente la actividad económica para promover el bienestar general de la sociedad. Adam Smith publicó en 1776 su libro La riqueza de las naciones. Hizo la más famosa observación de la economía, afirmando que las empresas y hogares interactúan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible, que los lleva a obtener los resultados deseables del mercado. Principio 7. Algunas veces los gobiernos pueden mejorar los resultados del mercado. Uno de los motivos por los que necesitamos del gobierno es porque la mano invisible de la economía solo funciona cuando éste hace valer las reglas y mantiene las instituciones que son fundamentales para la economía de mercado. Algo muy importante es el hecho de que las economías de mercado cuenten con instituciones que hagan valer los derechos de propiedad de las personas, para que éstas puedan controlar su propiedad y recursos escasos. Por ejemplo, si fueras un agricultor, no tendrías cultivos si crees que te van a robar la cosecha.
Los gobiernos intervienen generalmente cuando suceden fallas de mercado, que es una situación en donde los recursos no se asignan eficientemente. Esto se genera por externalidades, por ejemplo, la contaminación. Puede ser que el mercado no tenga en cuenta la afectación que una industria genera a las personas, o también el poder de mercado, cuando una persona o empresa tiene la capacidad de influir sobre los precios del mercado. Ahora, solo faltan los últimos tres principios, que se refieren a cómo funciona la economía como un todo. Principio 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La diferencia en la calidad de vida y el ingreso promedio que existe entre los diferentes países del mundo es enorme. Estas variaciones se pueden observar en los indicadores de calidad de vida. Los ciudadanos de los países con mayores ingresos tienen más automóviles, mejor alimentación, mejores sistemas de salud y una mayor esperanza de vida que la de los países de bajos ingresos. La respuesta a estas diferencias es simple. La mayoría de las variaciones en los niveles de vida se pueden atribuir a las diferencias entre la productividad de los países, que es la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. En los países donde los trabajadores producen una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, las personas disfrutan de un alto nivel de vida. Y en el caso contrario, en países donde los trabajadores son menos productivos, el nivel de vida es peor. Principio 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Uno de los ejemplos históricos más relevantes de inflación, que es el incremento general de los precios, es el ejemplo de Alemania. En enero de 1921, un periódico en Alemania costaba 30 centavos de marco. En noviembre de 1922, el mismo periódico tenía un precio de 70 millones de marcos y todos los precios de la economía aumentaban a ese ritmo. Una alta tasa de inflación impone muchos costos y efectos negativos a la sociedad, por lo que mantener la inflación baja es uno de los objetivos de quienes diseñan las políticas económicas de los países. En la mayoría de los casos que la inflación es alta y se mantiene alta por un tiempo, el culpable es el incremento de la cantidad de dinero en circulación. Cuando los gobiernos emiten grandes cantidades de dinero, el valor de este disminuye. Principio 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. A largo plazo, un incremento de la cantidad de dinero en circulación hace que los precios suban, pero a corto plazo su efecto es más complejo. Los economistas describen de la siguiente manera los efectos a corto plazo de un incremento del dinero en circulación. En la economía, un incremento en la cantidad de dinero estimula el nivel total de gasto y por lo tanto la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, un incremento de la demanda puede provocar que las empresas incrementen sus precios. Pero antes de que eso suceda, este incremento de la demanda estimula a las empresas a que produzcan más bienes y servicios y contraten a más trabajadores. Un incremento del número de trabajadores contratados reduce el desempleo. Este razonamiento lleva a que la economía enfrente a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Por ello, el debate de qué se debe hacer en el corto plazo en situaciones de crisis, mantener bajo el nivel de inflación o buscar reducir la tasa de desempleo. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. La información utilizada para este video la pueden encontrar en el libro Principios de Economía, octava edición, de Gregory Mankiw. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda o pregunta, déjenla abajo en los comentarios. Den like, suscríbanse. Aproximadamente el 99% de las personas que ven los videos no están suscritas, así que una suscripción sería de mucha utilidad. Y nos vemos en la próxima.